Amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es una gran bendición nuevamente que nos podamos contactar, hermanos, hermanos, ustedes saben que lo que nos une es el Evangelio, el amor, el conocimiento a la palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios por esta tarde, hoy viernes, hermanos, y bueno, estamos ya por abrir la iglesia. Así que damos gracias a Dios por estos tiempos que Él nos ha permitido tener y siempre con esperanza de que Dios nos ha de bendecir día a día en cada uno de los servicios. Bueno, habíamos comenzado a hablar sobre el gobierno de la iglesia. Y bueno, hermanos, déjenme comentarles algo, hermanos, que algo que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo era su iglesia. Su iglesia, hermanos, es el plan mayor que Dios había trazado desde antes de los comienzos. No solamente, hermanos, de la humanidad, sino los comienzos de la creación. Así que antes de todas las cosas, el Padre Celestial y Cristo Jesús y el Espíritu Santo habían tenido una reunión para manifestar cuál iba a ser el proyecto mayor de sobre todas las cosas. Así que la iglesia, hermanos, es un proyecto que Dios había diseñado desde antes de todos los tiempos, en colaboración con el Espíritu Santo y con el Padre y con su amado Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, unos han de pensar que la iglesia es uno más de los proyectos, pero no. Yo puedo decir que es el primero y el único más importante de todos los proyectos que podemos saber. Y bueno, y este proyecto, hermanos, incluye muchos a su vez. Y recordemos, hermanos, que la iglesia fue rescatada, no fue bajada del cielo, sino que fue rescatada, hermanos, desde los infiernos, porque ese fue nuestro lugar al cual nosotros teníamos destinados. Pero, hermanos, sabemos que ahora que Cristo Jesús tuvo que bajar hasta los infiernos. Cuando Él fue crucificado, Él bajó hasta los infiernos, Él murió, hermanos, y sacó a su iglesia de los infiernos, hermanos, y se la entregó al Padre Celestial. Así que ahora nosotros somos parte de esa herencia, nosotros somos parte de ese proyecto, el que Cristo Jesús, en colaboración con el Espíritu Santo y el Padre Celestial, tuvieron desde antes de todos los comienzos. Bueno, entonces hablando, hermanos, de lo que es, hermanos, la iglesia, podemos ver, hermanos, que habíamos dicho que el Padre Celestial, hermanos, tiene cada uno una labor, ¿sí? Si el Padre Celestial y Cristo Jesús y el Espíritu Santo van a contribuir a la iglesia, habíamos mencionado que los 5 ministerios, hermanos, que aparecen ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, que está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, se está refiriendo nada más, nada menos, hermanos, al gobierno de la iglesia. Y esa es la contribución de Cristo Jesús que da, hermanos, es la parte de Cristo Jesús para la edificación de la iglesia. Pero también, hermanos, podemos recordar que también hay 7 dones, dones vocacionales o dones de operaciones que aparecen ahí en Romanos, capítulo 12, versículos del 6 al 8. Ahí podemos ver, hermanos, que es precisamente la obra que el Dios Padre había impreso, ¿sí? Había cometido para la fundación de la iglesia. Así que ahí vemos los 7 dones. Esos 7 dones son dados por el Padre. Mientras Cristo Jesús está dando los ministerios, el Padre da los 7 dones, los dones vocacionales. Y bueno, ¿cuántos vemos, hermanos, ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10? Vemos ahora la contribución del Espíritu Santo, que son el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gloria al Señor. Ahí vemos entonces, hermanos, vemos ahora la contribución del Espíritu Santo. De tal manera, hermanos, que ellos tres, ¿sí? La contribución del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los que nos van a mostrar va a ser, hermanos, la edificación de la iglesia. Gloria al Señor. Así que eso fue lo que dijimos la semana pasada. Ahora, ¿qué vamos a hablar hoy, hermanos? Hoy en esta tarde o noche, hermanos, vamos a hablar acerca del ministerio profético. Así después vamos a hablar sobre el ministerio pastoral, el ministerio evangelista, el ministerio de maestro, ¿sí? Y el ministerio pastoral, gloria al Señor. Así que son 5. Hoy vamos a empezar a hablar sobre el ministerio profético, lo que se menciona en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, gloria al Señor. Así que, de acuerdo a lo que la Escritura nos menciona de lo que es un profeta, hermanos, podemos ver, tiene 2 raíces, la hebrea y la griega. Por ejemplo, cuando hablamos en el hebreo, el profeta, la palabra que se usa es Naví, ¿sí?
que significa que es un hombre inspirado, ¿sí? Es aquel que da el soplo divino. Esto, hermanos, si lo podemos entender, podemos decir, hermanos, hermanos, es un hombre que va a hablar en representación del Dios Padre, ¿sí? Él va a mostrar, hermanos, la voluntad del Padre y se la va a hacer saber a los hombres. Eso es de acuerdo a la traducción. Pero si nosotros vamos ahora en el griego, la palabra, el profeta, hermanos, la palabra griega significa profetes. Profetes, que significa que es un inspirador, ¿sí? Es aquel que puede predecir el futuro, o que dice, o que delinea el futuro y que puede recibir revelación de Dios. En otras palabras, podemos ver, hermanos, ¿sí? Que es un hombre inspirado, ¿sí? Que Dios le da palabra y que este hombre se la da al pueblo para que ellos puedan caminar bajo la voluntad del Dios. Así que ya tenemos las dos traducciones, la que es el hebreo y la que es en el griego, gloria al Señor. Así que se puede entender, hermanos, que la profecía, ¿sí? Esa directamente puede tener tres fuentes. A su vez puede ser dada por Dios, puede ser dada por el hombre o puede ser dada por el demonio. Gloria al Señor. Ahora, hay una serie de características, hermanos, de lo que es la profecía. La profecía, hermanos, tiene que ser, ¿sí? Para exhortar, para consolar también. No hay profecía, hermanos, que traiga maldición. Cuando alguien, hermanos, da una palabra profética, puede decirse que no es de Dios. Sí, hermanos, aquí lo que podemos ver, que la profecía debe de venir directamente de Dios, gloria al Señor. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la profecía, podemos hablar que, bueno, puede darse como un don, el don profético. Y esto lo podemos ver ahí en 1 Corintios, capítulo 12, observen, hermanos. Podemos hablar como un don profético, un don de la profecía, capítulo 12, versículo 10. Dice aquí, desde el 9, porque a la verdad a este es dada palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otros fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu, a otros operación de milagros y a otros profecía. Ahí está, hermanos. Entonces, si podemos ver, hermanos, que la profecía puede darse, es como un don, hermanos, ¿sí? Un don del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, el Espíritu Santo, habitando en la iglesia, toca a ciertos miembros de la iglesia para que ellos pueden dar la palabra de la profecía. Esto es, hermanos, esto es que están repartidos a la iglesia, como Dios quiere, como el Espíritu Santo lo está dando. Así que, hermanos, unos pueden tener, hermanos, palabras de sabiduría, otros pueden tener palabras de ciencia, otros pueden tener, ¿sí? Fe, otros don de sanidades. Pero algunos, hermanos, pueden tener el don de la profecía. De tal manera, aunque en la iglesia, dice el apóstol Pablo, hermanos, que él quiere que todos hablemos lenguas, pero es mucho mejor ¿sí? que se profetice, porque el hablar en lenguas habla para uno mismo se edifica, pero el que habla en profecía edifica a toda la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo dice que es bueno que se hable en lenguas, pero es mucho mejor que se profetice, porque el que profetiza edifica a la iglesia. Así pues, hermanos, la profecía, hermanos, es un don que está establecido, que está puesto en toda la iglesia. Puede ser un hermano, puede ser una hermana, entre los miembros. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para bendecir, para dar fruto, hermanos, a la iglesia. Así que ninguna persona, hermanos, que yo sepa, ninguna persona en el mundo puede tener, hermanos, estos dones completos. Así que por eso es la iglesia. Y la iglesia, recuerden que es un organismo viviente. Y el propósito de la iglesia, hermanos, es que todos seamos edificados. Así que, hermanos, vemos ahí que el don de sanidad está repartido en algunas personas, otros el de profecía, otros el de discreción de espíritus, otros el de género de lenguas, a otros interpretación de lenguas y a otros el de profecía.
De tal manera que vemos, hermanos, ¿sí? Que este don está repartido entre toda la iglesia. Gloria al Señor. Bueno, ese es como un don profético. Pero también podemos recordar, hermanos, que la profecía, que, la, que el ministerio profético también aparece como un ministerio. Lo podemos ver ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, ahí está, a otros pastores y a otros doctores. Observen, hermanos, esto es lo que va a ser el gobierno de la iglesia. Y vemos aquí, hermanos, el profeta no como un don, ahora como una autoridad, gloria al Señor. Y les había comentado en el servicio anterior que generalmente los 5 ministerios deben de caminar, hermanos, de la par. Por ejemplo, el apóstol camina con el profeta, gloria al Señor. El ejemplo claro lo podemos ver en Pablo con Silas. Pablo era un apóstol y Silas era un profeta. En el primer viaje misionero de Pablo vemos a 2 apóstoles, ¿sí? Está a Bernabé, ¿sí? Y está a Pablo. Pero en el segundo viaje, hermanos, Pablo, hermanos, ya está trabajando, y en el tercero igual. Segundo y tercero ya vemos entonces a Pablo que está trabajando con Silas en colaboración. Y el Espíritu Santo, hermanos, guiándolos para la obra misionera. Bueno, ese es el apóstol con el profeta. Pero también vemos, hermanos, el pastor que trabaja en colaboración con el maestro. El maestro va a adoctrinar a las ovejas, pero el pastor los va a apacentar a la iglesia. Así que, hermanos, y cuando hablamos digamos, del evangelista, el evangelista, hermanos, va a colaborar, hermanos, directamente con el pastor y también, a veces en ocasiones, con el maestro o con el profeta o con el evangelista. Generalmente es como, por decir así, como el comodín, lo del Señor. Así que vemos entonces que los ministerios, hermanos, son sí, es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza, hermanos, y Cristo Jesús puso precisamente, hermanos, al ministerio quíntuple. Y finalmente, hermanos, cuando hablamos de la profecía o del profeta, ¿sí? También podemos ver que la profecía es como don vocacional. Así que no solamente es un don del Espíritu Santo, sino que también es un ministerio y también es un don vocacional. ¿Dónde lo podemos ver eso? Bueno, en Romanos, gloria al Señor. Romanos capítulo 12, gloria al Señor. Romanos, vamos a ir a Romanos, capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, estos no son los dones del Espíritu Santo, sino son dones vocacionales. ¿Sí? Según la gracia que nos es dado, si el de profecía es el primero que aparece, úsese conforme a la medida de la fe. O si el ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, o el que exhorta en exhortación, el que reparte, hágalo con simplicidad. El que preside, este es como el líder, con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, etc. Ok, entonces vemos ahora, hermanos, sí, gloria al Señor. Entonces, si ustedes observan, hermanos, vemos aquí ahora, sí, que el profeta, hermanos, se puede ver como un don profético, ahí precisamente en 1 Corintios. Después lo podemos ver como un ministro, como un ministerio, en Efesios capítulo 4, 11, ¿sí? Al 13. Y ahora lo estamos viendo, sí, como un don vocacional. El ministerio, hermanos, como ministerio es establecido por Dios. Y cuando hablamos como ministro, hermanos, es establecido por Cristo. Y cuando hablamos como don vocacional por Dios, así que uno es por el Espíritu, otro es por Cristo Jesús y otro es por Dios mismo. Gloria al Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento, el profeta era el representante de Dios ante el pueblo. Aún, hermanos, podemos ver, hermanos, que sobrepasaba a lo que era, hermanos, el rey. Recordemos, hermanos, que, por ejemplo, Saúl fue establecido por un profeta, por el profeta Samuel. Igualmente David, gloria del Señor. Así que, hermanos, ellos se tenían que ceñir,
hermanos, al profeta. ¿Por qué? Porque el profeta era la voluntad de Dios misma. Es decir, hermanos, sobre el profeta recaía la autoridad, hermanos. Y recordemos que para entonces, en ese entonces, el gobierno de Israel sí, es una teocracia, aunque después pasó a ser una monarquía, gloria al Señor. Así que en un primer momento, el gobierno de la iglesia, hermanos, o el reinado de Israel, en un primer momento fue una teocracia. Es decir, Dios gobernando sobre la nación de Israel a través del profeta. Después, hermanos, de que Israel se hastió, hermanos, ellos quisieron ser como los demás reinos de otros países y le dijeron a Samuel, dadnos ahora un hombre, un rey. Hermanos, entonces lo que hizo el profeta Samuel es que estableció a este Saúl, y después de Saúl estableció a David, y así sucesivamente. Después fue Salomón, y bueno, el reino se disolvió. Por entonces vemos precisamente, hermanos, que el profeta tenía la máxima autoridad que había sido delegada, hermanos, a través de un profeta, ¿sí? Ahora, si ustedes observan, creo que son 39 libros en el Antiguo Testamento. Déjenme checarlo. Son 39 libros. Sí, son 39 libros del Antiguo Testamento, hermanos, que fueron escritos, en su mayoría fueron escritos por los profetas, gloria al Señor. Así que vemos que el Antiguo Testamento, el profeta, hermanos, era una persona de alta importancia, más que un rey, gloria al Señor. Sí, hermanos, y él trabajaba mucho en colaboración a veces, hermanos, bueno, mucho en colaboración con el sacerdote, gloria al Señor. Así que el Antiguo Testamento, hermanos, fue escrito esencialmente por los profetas. Y es el más importante, hermanos, porque en el Antiguo Testamento solamente, hermanos, recordemos que habían 3 tipos de unciones: como rey, como sacerdote y como profeta. Por ejemplo, el rey era David, hermanos, pero también fue ungido y fue establecido por un profeta. Como un sacerdote podemos ver, hermanos, ¿sí? Al hermano de Moisés, Aarón. Aarón fungió como un sacerdote, gloria al Señor. Pero también, hermanos, Aarón hacía, o el ministerio sacerdotal, hacía lo que le dictaba el profeta. Así que vemos este caso, que el sacerdote y el rey estaban bajo la autoridad del profeta. Y finalmente vemos a un profeta que era como Moisés, que él recibió las tablas de la ley y fue el guiador de la nación de Israel. En otras palabras, estamos viendo entonces que dentro del rey, sacerdote y profeta, ¿sí?, el más importante de todos ellos era el profeta, porque él daba a conocer la voluntad de Dios a la nación de Israel. Y por consiguiente, hermanos, ¿sí?, el ministerio de rey, o el rey y el sacerdote, eran establecidos precisamente por el profeta. Y el profeta, hermanos, era la voz de Dios. Entonces, vemos aquí, hermanos, la gran importante, esto fue el cargo más importante. Ahora, cuando nosotros vamos esto y nos remontamos al Nuevo Testamento, hermanos, también estaba el rey, sacerdote y profeta. Pero vemos, hermanos, por ejemplo, Ágabo era un profeta, ¿sí? Un rey era precisamente pues un rey de Israel, gloria al Señor, hermanos, y el profeta era como Ágabo, como Silas también, y el sacerdote, hermanos, lo podemos ver con los escribas y sacerdotes, o los fariseos y todos ellos, ¿no? Ahora, solamente, hermanos, en el Antiguo Testamento, esos 3 ministerios, el rey, profeta y sacerdote, solamente era otorgado a una sola persona. Es decir, hermanos, una persona no podía tener doble unción. Por ejemplo, Samuel fue rey, mas no fue sacerdote ni fue profeta. Y sucesivamente, hermanos, el profeta, ¿sí?, no podía ser sacerdote ni podía ser rey. Eso no sucedió en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, vemos a una sola persona, que era rey, que era profeta y que era sacerdote. Y esto es, hermanos, Jesucristo. Jesucristo, hermanos, aglutinaba estas 3 grandes unciones, como rey, como sacerdote y como profeta. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Así que vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento el profeta era el más importante. Ahora, ¿quién era el profeta? Bueno, simplemente él es el canal de Dios. El canal de Dios por lo que hacía valer su voluntad y la daba a conocer al pueblo. Dios muestra su plan, hermanos, para Israel a través del profeta. Es decir, Dios tomaba el pensamiento del profeta, ponía sus palabras y sus leyes, sus principios y se los daba a saber. Y el profeta tenía que decir lo que se tenía que hacer de parte de Dios. En otras palabras, el profeta era un hispanohablante, es decir, hermanos, era solamente el vínculo, el conductor, era un canal ¿sí? Un canal de Dios para el pueblo, para la nación de Israel. Ahora, nosotros también vemos en otro caso, por ejemplo, ¿sí? Vemos que estaba Esdras, fue un escribano, hermanos, el que escribió, el que hizo algunos arreglos sobre la organización de la Biblia, lo que hoy conocemos, estos libros, ¿no? Estos 39 libros del Antiguo Testamento. Él fue el que acomodó, hermanos, este orden, y él también es el que añadió algunas cosas para darle conexión. Digamos, el Pentateuco fue escrito por Moisés, pero ahí mismo en el Pentateuco se menciona la muerte de Moisés. Entonces, ¿cómo Moisés va a escribir a su vez su muerte y después de su muerte? Bueno, entonces ahí que tuvo que ver Esdras. Esdras fue el que escribió precisamente eso, hermanos, para darle coherencia. Esdras, aunque fue un escribano, hermanos, escribió acerca de la escritura. Y también Nehemías fue un profeta, igual Isaías, igual Daniel, ¿sí? Y así sucesivamente, muchos de ellos. Sí, gloria al Señor. Pero también podemos ver, hermanos, simplemente que hubo también poetas que escribieron. Y hubo hombres sapiensales, muy inteligentes como Salomón. Como poetas como David, que escribió las Sagradas Escrituras. Como Cantares, que fue escrito por Salomón, un hombre sabio y muy entendido, gloria al Señor. Ahora, según Isaías capítulo 11, podemos ver algo importante, hermanos, la función de un profeta. Del 1 en adelante dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Es el profeta Isaías que está anunciando el advenimiento de Cristo Jesús, del Mesías. De Isaías 11, del 1 al 10, vemos, hermanos, que él está anunciando, hermanos, la venida del Redentor. Así que, hermanos, su visión es dar a conocer, hermanos, a la humanidad la venida de Cristo Jesús. ¿Sí? Y eso también lo vemos en los Salmos. Así que Salmos es un libro poético, pero también es profético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también nos habla, ¿sí? De la venida de Cristo Jesús. Ahí, por ejemplo, Salmos 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo profético. Y vemos, hermanos, que fue escrito por David. Y este salmo, hermanos, tiene más de 600 años. Gloria al Señor. Así que es un salmo poético, pero también es un salmo profético. Gloria al Señor. Ahí también, por ejemplo, bueno, eso lo estamos viendo en Salmos 22, del 1, es casi todo el capítulo. Ahora, si nosotros vamos también a Salmos capítulo 18, también vemos esta del 4 en adelante. Dice, cercáronme dolores de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores de sepulcro me rodearon, previniéndome lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Bueno, que este también es un salmo profético. Así que vemos, hermanos, que hubo poetas como Salomón, hermanos, que escribieron sobre poesía, pero también, hermanos, son proféticos. ¿Sí? En cambio, hay puramente profetas, como por ejemplo Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel. Entonces vemos, hermanos, que hay una unidad, un poco de todo. A ver, un detalle más que podemos hablar sobre el ministerio profético. En 2 de Pedro, vamos a ver ahora esto, versículo 1 al 21. Dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Bueno, dice que los santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes escribieron el Antiguo Testamento? Pues precisamente los profetas. Estos hombres, hermanos, fueron inspirados.
Ellos escribieron, hermanos, no fue de su intelecto, sino que el Espíritu Santo los tomó, hermanos. Ellos solamente escribieron lo que Dios les había dado en su mente. Ellos no metieron ninguna cosecha, ellos no dieron parte de sí mismo. Aún, hermanos, simplemente lo que podemos ver, la participación de los profetas a la hora de escribir la Escritura, ¿sabes en qué fue? En su estilo, en su narración. Pero todo, hermanos, el contenido de eso mismo fue dado, hermanos, por medio del Padre Celestial. Así dice, porque la profecía, observen, estaban hablando en profecía, no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. Es decir, hermanos, Dios usó a los hombres, pero descartó su capacidad, hermanos, para que ellos escribieran por sí mismos, sino que Dios influyó en el pensamiento de ellos, y los profetas, estos hombres, escribieron lo que Dios les había dictado. En ese sentido lo podemos entender. Ustedes conocen, ¿se acuerdan como el telefax en los años 50? Pues eso fue, hermanos. Era algo antes del fax, hermanos, y después, bueno, después del fax tenemos el internet. Bueno, es eso, hermanos. Es como el internet o el fax o el interfax, hermanos. Simplemente son vínculos para transmitir información de un lado a otro lado. Eso fueron los profetas. Ellos solamente recibieron la palabra de Dios y la dieron a conocer. Pero ellos, hermanos, únicamente participaron en su forma de escribir. Fue lo único que ellos hicieron. Gloria al Señor. Ahora, en Hebreos es algo sumamente importante, hermanos, esta cita. ¿Por qué? Porque van a entender esto, hermanos, cómo se fue dando la palabra de Dios. Dice, Hebreos 1:1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en nuestro tiempo a los padres por los profetas. Fíjense, hermano, ¿qué está diciendo? Que Dios les habló a los hombres a través de los profetas. Hay muchas formas de dar a conocer a Dios. Por eso no pueden ver, hermanos, Cristo Jesús vino a dar a conocer al Padre Celestial. La creación nos habla del Padre Celestial. Y así podemos decir. Pero Dios también utilizó a los hombres para darse a conocer como el Padre Celestial. Aquí dice, ¿a quiénes? A los profetas. Es decir, hermanos, los profetas fueron instrumentos que Dios usó para que Él se revelara a todos ellos. Y luego también recuerdan ahí en Juan capítulo 17, donde dice, hermanos, Cristo Jesús, que Él vino a darse a conocer al Padre Celestial. Él vino a dar a conocer al Padre Celestial. Él no vino, hermanos, a crear un reino. Él no vino a crear, hermanos, una imagen, un prestigio. Dijo, Él vino a dar a conocer al Padre Celestial. Ahora, la Escritura, hermanos, menciona a Juan Bautista como el mayor de los profetas. A ver, ¿cómo podemos entender? Primeramente, en el Antiguo Testamento, cuando hablan de Moisés, dice que no habrá un hombre mayor, hermanos, en poder y obras como el profeta Moisés. Pero también, y luego, ahí en Juan, vamos a verlo, creo que está en Juan capítulo 11, en Mateo 11, vamos a entender entre Juan y Moisés. Mateo 11, versículos 9 al 11, dice, más que saliste a ver un profeta, también os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo, ¿cuál es el de cierto os digo? ¿Saben qué está diciendo, hermanos? Dice, es cierto lo que voy a decir. Es como poniendo atención lo que viene adelante. Como diciendo, escúchame lo que te voy a decir. Así dice, hermano. De cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Más el que es muy más pequeño que el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué está diciendo, hermanos? Observen. Está diciendo, hermanos, que no habrá otro profeta mayor como lo fue Juan. Pero también, hermanos, recuerden que, hermanos, en el Pentateuco, cuando habla de Moisés, dice también que no habrá un hombre mayor, ¿sí? Como Moisés, en poder y en obras. Y Moisés fue un profeta. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Sí? ¿Quién fue? ¿A quién se refiere que no habrá otro hombre mayor? Pues a los dos le vamos a creer. ¿En qué sentido? Porque, hermanos, Moisés estuvo en el periodo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, todos los profetas
Hermanos, hablaron acerca de Moisés, acerca de la ley. El profeta está representando sí, el Espíritu Santo, ¿sí? Y Moisés está tipificando la ley. Así que vemos aquí los dos casos. Espíritu Santo, hermanos, y la ley, que es la palabra de Dios. Y cuando habla, hermanos, de Moisés en poder, en obras y en hechos, está diciendo, hermanos, que Moisés fue un hombre poderoso, fue un profeta. Pero, hermanos, su ministerio duró durante todo el trayecto, hermanos, del Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías, hasta el Antiguo Testamento, en los 39 libros. Hermanos, y luego posteriormente, cuando habla de Juan, hermanos, no aparece propiamente, o sea, se menciona en el Nuevo Testamento, pero Juan, por decirlo así, hermanos, no pertenece al Nuevo Testamento, sino pertenece al periodo interlineal, es decir, en medio. Porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años, gloria del Señor. Así que desde que cesó la profecía, fue en Malaquías, hermanos, hasta Mateo, hay 400 años de silencio. Ese fue el tiempo en que fue el tiempo precisamente de Juan el Bautista. En cambio, hermanos, es el periodo intertestamentario. Hermanos, el periodo, hermanos, que se llama el periodo oscuro. Es precisamente en ese periodo donde se dieron a conocer los libros apócrifos, ¿sí? Los que fueron rechazados posteriormente por lo que se le llamó el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es donde determinó que solamente valían los 66 libros, ¿sí? Contando los 39 del Antiguo Testamento y los restantes del Nuevo Testamento. Esos fueron, hermanos, autorizados. Sí, porque, por ejemplo, no fueron autorizados otros libros, como cuál, el libro de los Macabeos, ¿sí? El libro de la sabiduría, el libro sí, del dragón y no sé qué. Entonces esos libros fueron tenidos aparte. Entonces aquí vemos que el profeta cobra alto grado de importancia en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento forma parte de un ministerio. Así que, hermanos, vemos esta gran diferencia. Gloria al Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento, los profetas y los sacerdotes eran los representantes delante de Dios y de los hombres. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el profeta era la voz de Dios, hermanos, dada al pueblo. En cambio, el sacerdote era precisamente el representante del pueblo delante de Dios. Entonces, muchas veces, hermanos, por ejemplo, vemos que los profetas, hermanos, esencialmente actuaban, hermanos, como portadores de la voluntad de Dios. Pero ustedes recuerdan en una ocasión cuando Moisés estaba también en el Sinaí, hermanos, y Dios empezó a hablar y le dijo Dios a Moisés, sube tú, pero que no sube el pueblo, porque ellos van a morir si ellos suben. ¿Por qué? Porque había mucho pecado en ellos y Dios es santo. Pero hermanos, llegó el momento en que el pueblo también le dijo a Moisés, Moisés, habla tú con Dios, no sea que nosotros muramos. Entonces él transmitió esa palabra también a Dios. Pero esencialmente, hermanos, vemos que Dios actúa más, perdón, que el profeta actúa más, hermanos, como representante de Dios para el pueblo. Y el sacerdote actúa más como representante del pueblo delante de Dios. Ahora, ¿cómo podemos identificar, hermanos, lo que es un profeta? Bueno, porque ellos no van a hablar por su propia cuenta, empezando por ahí. Y también, hermanos, porque si ustedes observan en una iglesia, cuando se da, después de los cantos y se da tiempo para la oración y para después, hermanos, para la profecía, hermanos, se suele decir, así dice el Señor, o así dice Dios, o así digo yo, dice el Señor. Por ejemplo, vamos a verlo aquí en Isaías, hermanos, hay de muchas maneras, pero lo que es importante es que se da a notar, hermanos, la voluntad de Dios. En Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pero aquí dice, hermanos, así dice Jehová. En otras palabras, hermanos, es la voz de Dios hablando a través de una persona. Bueno, está en Isaías. Recordemos que Isaías fue un principal dentro de la corte, hermanos, de su tiempo. Hermanos, recordemos que en profecías, ¿cómo es que Dios usa a un profeta? Bueno, Dios usa a hombres, hermanos, especialmente, hermanos, que le amen. Aquí no tiene que ver muchas veces con escolaridad,
Por ejemplo, Isaías fue un profeta. Pero, hermanos, creo que Nahum, o no me recuerdo quién, un profeta menor, fue un campesino. Así que vemos que Dios usa a hombres de distintas tallas, de distintas clases. Hubo reyes también, hermanos, que en forma de profetas. ¿Sí? Ahí está David. ¿Sí? Hubo profetas que estuvieron bajo la corte del rey Nabucodonosor, por ejemplo, Daniel. Y hay también, hermanos, profetas que tuvieron mucha sensibilidad para el Señor, como hermanos Nehemías. Y hubo también profetas, hermanos, que fueron sumamente duros, como Ezequías, ¿sí? O también como Ezequiel. Entonces, hermanos, sí, el profeta tiene que ver mucho, hermanos, especialmente con su relación con Dios. A ellos no le importa, hermanos, de qué clase sea, si es de bajos recursos, si es rico, si es pobre, o si tiene mucha escuela. Dios lo que quiere, hermanos, es el corazón, la disposición para el servicio. Cuando alguien está dispuesto, hermanos, a hacer la voluntad del Señor, entonces Dios lo toma para su uso. Gloria al Señor. Aquí vamos a ver otro ejemplo, no tan solo en Isaías, ahora en Jeremías, el siguiente libro, después de Isaías, Jeremías 19, versículo 3. Observen, hermanos, la escritura, como dice: dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, el profeta pasa a segundo plano y lo que importa es dar a conocer la voz de Dios. Y dice, hermanos, y no solamente dar a conocer la voluntad de Dios. Así que el que va a hablar es el profeta, hermanos, bueno, es Dios mediante el profeta. Otro, hermanos, bueno, ya hablamos de Isaías, Jeremías. Ahora vamos a Ezequiel, precisamente. Ezequiel, nada más para poner estos ejemplos. Ezequiel número 14, versículo 6. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Jehová. Observa, hermanos, otra vez. Hermanos, el profeta pasa a segundo plano, hermanos, para dar a conocer la voluntad del Señor. En otras palabras, hermanos, el profeta solamente es un interlocutor, es un mediador, gloria al Señor. Ahora, en Éxodo hay otro detalle importante. Éxodo capítulo 20, estoy hablando, hermanos, para recordarles acerca del ministerio profético, cómo funciona, cómo trabaja. Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 20, dice, todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos, y dijeron a Moisés, observen, hermanos, de lo que les había comentado anteriormente, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Observen, hermanos, la función del profeta, es el intermediario, es el mediador, hermanos, porque, hermanos, el pueblo era tan pecaminoso que no podían tener acceso directamente hasta Dios. Ahora dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor está en vuestra presencia, para que no pequéis. En otras palabras, el pueblo no estaba santificado, el pueblo no era apto para allegarse a Dios, solamente era el profeta. Si el pueblo hubiera subido al monte, hermanos, un rayo o algo hubiera pasado para que el pueblo hubiera quedado fulminado. ¿Por qué? Porque estaban rompiendo la presencia de Dios. Estaban rompiendo los principios que Dios había establecido. Gloria al Señor. Ahora, vamos a ver alguna diferencia entre lo que es un profeta y lo que es el pueblo común, la gente que no conoce al Señor. Aquí en Deuteronomio capítulo 18, vamos a ver ahora el claroscuro, la otra parte. Deuteronomio capítulo 18, ¿sí? Versículo 9 en adelante dice, cuando hubieses entrado a tu tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. Desde un comienzo Dios le está diciendo a Israel, tú vas a llegar a Canaán, te vas a establecer ahí, vas a echar a las naciones enemigas, las vas a quitar de ahí, porque si tú convives con ellos, tú te vas a contagiar, te vas a contaminar de los ídolos y de la presencia de ellos. De tal manera que cuando llegues tú echados afuera, ¿sí? No te mezcles con ellos. No des tus hijas a los hijos de ellos, ni tus hijos a las hijas de ellos. Extermínalos. Entonces lo que hizo, aquí hay otra recomendación, porque ellos son agoreros, ellos son adivinadores, ellos son hechiceros. Todo eso, hermanos, es una herencia del pecado
caído, del hombre caído. Entonces esas naciones eran adivinadores. Dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Es decir, hermanos, los sacrificios. Ni agoreros, adivinos, ni sortilegios, ni hechiceros, ni fraguadores de encantamientos, ni quienes pregunten a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. ¿Sí? Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echó de delante de ti. ¿Qué les está diciendo, hermanos? Hermanos, esa es la otra parte. Dios había puesto a la nación de Israel profetas. Y hermanos, y la parte de la gente, los otros pueblos que no conocían a Dios, eran agoreros, adivinos, hechiceros, consultores, hermanos, de muertos. Todo ello, hermanos, todo eso rompe, hermanos, la voluntad del Señor. Eso era, hermanos, lo contrario que Dios estaba prohibiendo a la nación. Amén. Así que, ¿qué es un profeta? Un profeta es un vidente. Hermano, la Escritura dice un vidente. Bueno, anteriormente a los encantadores, a los adivinos, también se les decía vidente. Pero en el texto bíblico, cuando se refiere a los profetas, se le dice también videntes. Nada más, hermanos, que la tradición, hermanos, de otros pueblos habían tergiversado, habían, hermanos, habían roto, hermanos, con el concepto mismo de lo que era evidente. Evidente, hermanos, significa realmente el que observa